Buenos días o buenas tardes a mis queridos alumnos y alumnas que están escuchando o visualizando este video. La verdad es que voy a explicar en cierta forma, sucintamente, lo que vimos la clase pasada respecto a la configuración de formatos en Excel. Fue básicamente lo que estuvimos revisando, ¿cierto? Vimos los conceptos de celda, los conceptos de columnas, de filas, y vimos que a cada una de esas celdas podíamos aplicarles un formato distinto. La idea de los formatos principalmente tiene que ver con la presentación, es decir, si tenemos, por ejemplo, un listado de esta manera, va a ser muy poco presentable si nosotros necesitamos entregar esa información. Mucho mejor se vería si lo dejáramos como aparece en el listado de la derecha, ¿cierto? En este sector tenemos los mismos datos, pero con un formato aplicado. Veíamos que acceder a cada uno de los formatos es bastante fácil y tenemos varias opciones. La primera de ellas dijimos que seleccionábamos los datos, por ejemplo, esta tabla completa la seleccionamos, hacemos clic con el botón derecho del mouse y luego nos vamos a formato de celdas. Acá vamos a tener un acceso directo, digamos, a todo lo que son los formatos de una celda y se refiere, por ejemplo, al formato de número, donde podemos cambiar de la categoría general a número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, etc. También tenemos el menú, ¿cierto?, en el formato de celda de alineación, que tiene que ver más que nada cómo se va a presentar el texto dentro de la celda, si ya está alineado a la derecha, a la izquierda, al centro, en sentido superior de la celda o en el sentido inferior. También tenemos en este apartado otro elemento que vimos, que era el menú fuente, ¿cierto?, donde podemos cambiar el tipo de letra, el color de la misma, ¿cierto?, si es que esta va a ir con negrita, cursiva, etc. El tamaño también lo podemos cambiar en este sector. Luego está el menú de bordes, donde teníamos esta pequeña tabla representativa, donde dependiendo de lo que nosotros queramos aplicar, podemos aplicar un borde grueso, ¿cierto?, en los costados y quizás un borde más delgado al centro. Esas eran las opciones que teníamos, ¿cierto?, respecto a los bordes. Y finalmente también vimos lo que tenía que ver con el relleno, que es más que nada el color de fondo que tienen las celdas, ¿cierto?, que hacen que la presentación sea más adecuada. También vimos que todos estos menús, por ejemplo el menú número, aparece también acá en el menú inicio, ¿cierto? En el menú inicio nos vamos a la ficha que dice número y tenemos igual una gran cantidad de elementos acá que podemos aplicar, ya sea el estilo de pesos, porcentaje, el separador de miles, para aumentar decimales y para disminuir decimales. También dijimos que aquí también teníamos un listado que no lo puedo abrir ahora, pero aparece un listado que es más o menos similar al que tenemos acá. ¿Ya? Es una manera de acceder más rápidamente. También podemos acceder a este mismo menú a través de esta pequeña pestañita que se encuentra en este sector. Ustedes la presionan y acceden directamente al formato de celda número. Respecto a la alineación, esa está contemplada en este sector y lo pueden ver ustedes que la ficha se llama precisamente alineación y es también un acceso directo a algunos elementos que se encuentran acá. No están todos obviamente, pero los principales, los que se utilizan con mayor frecuencia, sí lo están, como por ejemplo la alineación a la izquierda, al centro y a la derecha. Recuerden que en Excel no tiene sentido aplicar este justificado que aplicábamos nosotros en Word, así que no lo busquen porque no lo van a encontrar acá. También tenemos en el menú fuente los mismos elementos, o digamos una parte de los elementos que están aquí se encuentran contemplados en el menú inicio en la ficha fuente, es decir, podemos cambiar el tipo de letra, el número, aumentar o disminuir el tamaño de la letra. En el número me refiero a que pueden disminuir el tamaño de la letra también a un valor específico, y acá pueden aumentar en un nivel el tamaño de la letra, y con este botoncito pueden disminuir en un nivel el tamaño de la letra también. Luego podemos aplicar la negrita, la cursiva, el subrayado y también el color de la fuente en este sector. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con la ficha fuente. También pueden ingresar directamente a esta ficha, ¿cierto?, haciendo clic en este botoncito que está en este sector.
¿ya? El que estoy encerrando ahí con el mouse. Y respecto a los bordes, no hay un acceso directo tan directo, digamos, ¿no? Tan específico para esta ficha, pero si ustedes pinchan la flechita que está aquí al lado, se van al final, les da una opción que dice más bordes y ahí también pueden entrar a esta ficha. Es una forma más que tiene de acceder. Recuerden que en Excel podemos hacer las cosas de diferentes maneras, ¿ya? Y no por hacerla de una u otra forma está mal. Y finalmente el relleno, que también está aquí. Son menús especiales, ¿cierto? Que tienen una flechita al lado que nos permite seleccionar los colores y también aplicar más efectos de relleno haciendo clic en el último menú que les va a aparecer ahí, ¿ya? Esos son como los elementos principales de formato en Excel, ya con los que se pueden ya darle un matiz a su trabajo. Dijimos entonces, por ejemplo, en el menú fuente podemos acceder a través de este botón y vamos a entrar al mismo menú que hacíamos al ingresar con el botón derecho del mouse en formato de celda. Es lo mismo, ¿ya? Entonces hay varias opciones. Si ustedes se olvidan cómo utilizar alguna herramienta o no recuerdan cuál de todas estas que están acá eran, basta que ustedes mantengan el mouse un par de segundos sobre el menú y les va a aparecer una pequeña descripción, ¿cierto? Indicándoles qué es lo que hace ese botón. Bien, entremos en tierra derecha. Lo que vamos a hacer en este momento es dejar nuestra tabla, que está así, dejarla lo más parecida posible a esta que está acá. Nos vamos a concentrar primero en el color de fondo, ¿cierto? Vamos a seleccionar acá. Recuerden que antes de aplicar cualquier herramienta se debe seleccionar la celda o el conjunto de celdas. Es decir, podemos aplicarle a una celda en particular o a un grupo de celdas. Recuerden que para seleccionar siempre deben ir al centro de la celda, hacer clic y luego se arrastra hacia el costado. Entonces vamos a aplicarle al menú. Vamos a aplicarle acá un color de fondo. Recuerden que el color está acá. Uno bastante parecido, por no decir igual. El matiz va a cambiar un poco porque en lo que tengo acá al lado es una imagen, por lo tanto el color va a variar un poquito respecto del color que voy a aplicar acá, ¿ya? Eso es lo de menos, ¿cierto? Apliqué el color de fondo. ¿Qué más tengo acá? Que el texto que está acá tiene un color blanco, ¿cierto? El color del texto lo haríamos en este menú, color de fuente. Dice que es de color blanco y también está un poquito más grueso que lo habitual. Aplicamos la negrita también. Si ustedes se fijan, ahí nos quedó bastante parecido. Y luego vamos a centrar el texto porque este texto está centrado, ¿cierto? Dejamos centrado. Y ahí se va apareciendo un poco a lo que es la tabla del costado. Luego voy a seleccionar, ¿cierto?, esa columna y también la edad. Lo voy a seleccionar y le voy a colocar centrado, porque esos valores están centrados también acá. A diferencia de todos los otros que están alineados a la izquierda. Ahí entonces lo seleccioné. Les recuerdo también de que para seleccionar, por ejemplo, un rango, ustedes hacen clic al centro y arrastran. Y para seleccionar otro rango al mismo tiempo, tienen que seleccionar este normalmente, luego presionan la tecla Control y sin soltarla seleccionan el otro rango. Y así pueden aplicar a celdas que no están adyacentes, pueden aplicarle un mismo formato. Entonces ahí tengo más o menos parecido lo que son los datos de las columnas número y de la columna edad. Luego me puedo percatar de que los nombres de estos tienen cursiva, por lo tanto lo voy a aplicar a ambas columnas, seleccionándolas y luego haciendo clic en cursiva que está ahí. Otro dato importante que podemos ver es que la fecha de nacimiento aparece con un formato que dice el día, ¿cierto? El día de la semana, quiero decir. Luego aparece también el día del mes y el mes aparece con palabras. Esto lo podemos modificar en el menú de número.
Entonces vamos a seleccionar esta fecha, nos vamos a abrir la ficha de formato de celdas número y luego vamos a la opción fecha. Ahí dentro de la opción fecha tenemos varios tipos, ¿cierto? Es una fecha corta con el año con 4 dígitos y luego más abajo, si ustedes se fijan, aparece el formato de fecha larga, que viene siendo un formato que muestra el día de la semana y muestra el mes, digamos, en palabras. Es una particularidad que tiene ese tipo de fecha. También podríamos haber elegido cualquiera de las que están hacia abajo, ¿ya? Son prácticamente iguales. Estas me aparecen porque, así con asterisco, porque son las utilizadas con más frecuencia, pero el resto está más acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, la diferencia entre esta y esa es que la primera tiene coma y la segunda no. Ahí, si nos fijamos en el ejemplo, sí tiene coma, por lo tanto la que vamos a elegir va a ser esa. Y ahí nos quedó bastante similar, ¿cierto? De hecho, si nos fijamos en esta imagen, esto está alineado también al centro. Así que vamos a seleccionar la columna y hacemos clic en centrar. Y ahí nos queda como está ahí al lado. Bien, lo que nos va quedando entonces ahora es el tema de el sueldo. Si ustedes se fijan, aparece con el signo peso, aparece con el separador de miles y aparece también con un decimal. Son los mismos números, la diferencia es que este tiene un formato aplicado. En el formato número se pueden ir aquí, ¿cierto? Haciendo clic en el formato de celdas número y vamos a buscar alguno que se parezca. En número podríamos colocarle el separador de miles y el decimal, haciendo clic en posición de decimales, pero nos estaría faltando el símbolo de peso que aparece en el costado, ¿cierto? Luego nos vamos a moneda y aquí sí aparece el signo peso, ¿cierto? Pero voy a mostrarles una particularidad que tiene este formato, ¿cierto? Se parece bastante. Ahí dice 637.681,0 y aquí también dice 637.681,0 con el separador de miles y el signo peso. Entonces aplicamos el símbolo moneda, le damos a aceptar, pero tiene una particularidad de esto. Si ustedes se fijan acá, voy a correr un poco para que se vea mejor. El signo peso aparece levemente separado de los valores, ¿ya? Entonces este es el formato moneda y el que está aplicado en la tabla es el formato contabilidad, que lo vimos también en la clase. Recuerden que para aplicar ese formato nos vamos ahí al menú número y luego presionamos donde dice contabilidad. Aparentemente son iguales, pero tienen esa leve diferencia. Además, cuando el formato contabilidad detecta que hay un 0, coloca simplemente un guión en vez del 0. ¿Ya? Esa es la diferencia en el formato de contabilidad del de moneda. Lo voy a explicar en un ejemplo más adelante para que quede mucho más claro. Y ahí sí, entonces nos quedó separado el signo peso de los valores, igual como en el ejemplo. Finalmente nos está quedando lo que es el formato de los bordes, donde podemos aplicar el que está acá, ¿cierto? El que dice todos los bordes, pero nos queda de otro color, ¿cierto? Este color es como un color más como tirado al azul o más tirado al color que tiene el color de fondo. Entonces, para cambiar el color de este borde, lo vamos a tener que hacer desde el menú de bordes, que está aquí. Hacen clic en la flechita, que está al lado de bordes, ¿cierto? Y se van a la última opción que dice más bordes. También podría haber sido aquí donde dice color de línea, ¿ya? Por ejemplo, vamos a aplicar uno similar. Está ahí. Pero la diferencia es que aquí ustedes tienen que dibujar la línea, ¿ya? Entonces es mucho más rápido seleccionar acá y en más bordes seleccionan el color que ustedes deseen y lo aplicamos en todos los bordes, en el contorno y en el interior, y nos va a quedar una línea delgada de un color
Bueno, acá dice que es azul. Y ahí nos quedó similar al ejemplo que tenemos acá. Lo que quiero explicar antes que se me olvide es que el formato moneda y el formato contabilidad tiene una sutil diferencia que ya se la había explicado. Por ejemplo, aquí voy a escribir un número 125.580 que está en formato contabilidad. Voy a escribir el mismo número 125.580, pero le voy a aplicar el formato de moneda a este número que está acá. Formato de moneda también con un decimal. Y ahí está la diferencia. Entonces el formato de contabilidad queda con el signo peso un poco alejado del número, a menos que la celda sea muy estrecha, ¿cierto? Y en el caso del formato moneda queda cerca del número, ¿ya? Lo mismo ocurre para números que sean pequeños. Por ejemplo, un 10 y un 10. A este le voy a aplicar el formato de contabilidad. Y a este le voy a aplicar el formato de moneda. Fijan, el 10 queda separado del signo peso y acá el 10 queda al ladito del signo peso. La otra diferencia es que si yo, por ejemplo, aquí en moneda escribo un 0, queda el formato, ¿cierto? Dice signo peso, 0. Pero si aquí en el formato de contabilidad yo escribo un 0, me queda un guión. ¿Ya? Lo que no significa que haya desaparecido el número, simplemente ocurre que el formato de contabilidad de manera contable, ¿cierto? Requiere que si no hay números aparezca una línea en ese sector para evitar que alguien inescrupulosamente pudiera escribir algún número ahí. ¿Ya? Eso es respecto a los formatos. Los invito entonces a hacer el ejercicio que está en el EVA, que se llama en la hoja que se llama formato. ¿Ya? Posteriormente, si gustan, pueden ver el siguiente video que tiene que ver con el autollenado y en el cual también les voy a invitar a hacer un ejercicio. ¿Ya? Respecto a lo que es formato, nos está quedando un último elemento que es el de del título, que dice listados seleccionados año 2018. Aquí hay una particularidad que podemos hacer. Miren, muchas veces los alumnos hacen lo siguiente: seleccionan la celda y aplican ahí centrado, pero les queda así, les queda de esa manera, ¿ya? Y eso está mal. Lo que se hizo aquí para que quedara centrado el título, se hizo algo que se llama, es una herramienta que se llama combinar y centrar. Lo que hace es lo siguiente: ustedes seleccionan un grupo de celdas, por ejemplo, desde el inicio de la tabla hasta el final de la tabla, y al presionar el botón que dice combinar y centrar, ¿ya?, transforman esas celdas, que está la B1, C1, D1, E1, la F1 y la G1, en una sola celda. Si ustedes la pinchan, se transforma en una sola celda. ¿Ya? Eso se puede hacer con cualquier conjunto de celdas. Por ejemplo, yo podría tomar este grupo de celdas que está aquí, ponerle combinar y centrar, y esta celda me queda transformada en una sola, este grupo de celdas. ¿Se fijan? Entonces aquí lo hicimos para nuestra conveniencia, de forma horizontal, para que nos quedara centrado respecto de la tabla. Luego basta con colocarle el color de fondo, que aparentemente es ese color, y luego al cambiarle la letra a un color amarillo, y habría que aumentar el tamaño de la fuente hasta que nos quede similar a lo que está ahí al lado. Y con eso estaríamos listos respecto al formato. Es decir, pasamos de una tabla que no tenía formato a una tabla que sí lo tiene. Ya, les invito entonces a realizar los ejercicios que están disponibles para su ejecución ahí en el EVA.